Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, como siempre, como ya ustedes ya me conocen, mi nombre es Luis Bruno, pertenezco a la Iglesia Misión Pentecostal El Mesías. Esta radica en el 189 de la calle Madison, en el Bajo Manhattan. Allí, por la gracia de Dios, pastorea el hermano Primitivo Castro, unido a su querida esposa. Ellos están para nutrir a la iglesia y nosotros pues nos gozamos oyéndolos a ellos en su predicación y en sus enseñanzas. Bien, mis amados, como una vez más estoy de voluntario para traer este pensamiento, pero un pensamiento basado en las experiencias de las muchas experiencias que uno tiene en el Evangelio, porque cuando uno se convierte al Señor, experiencias vienen de todos lados, positivas y negativas. Pero en esta preciosa noche le quiero hablar de uno de mis problemas que yo tuve que enfrentar cuando estaba empezando a caminar. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien nos dirige. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, una vez más nos presentamos ante ti y lo hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que harás, porque sabemos que todavía tú no has terminado con nosotros. Pero nosotros nos presentamos ante ti, esperando, Señor, que tú no solamente nos dirijas, sino que también nos dé la victoria en aquellas cosas en las cuales nos proponemos hablar de ti y de tus riquezas. Gracias, Señor, por este momento que tú me concedes. Espero que este testimonio sea de bendición para aquellos hermanos y hermanas y amigos que posiblemente lo escuchen. En el nombre de Jesucristo de Nazaret sea hecho todo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a citar una porción de la Escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 15 y verso 19. Y la palabra de Dios reza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Ahora esperamos, Dios mío, que esta sirva, Dios mío, no solamente de guía, sino también de luz, y que nosotros podamos acogernos a esta palabra que hemos leído. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, casi al principio de mi caminar en Cristo Jesús, tuve que enfrentar uno de mis primeros problemas. Fíjese, mi esposa, que todavía era católica, se propuso, según su tradición, de bautizar a Viviana, que tenía algunos 8 o 9 meses. Dios me dio sabiduría para tratar este problema. No me opuse a este bautismo, solo que yo no participaba en esto,
porque pensé que el bautismo no es para niños, sino para creyentes. Como 2 semanas más tarde le pregunté en qué habían quedado y ella me dijo que el sacerdote quería hablar conmigo, pero que no me dijo nada porque pensó que yo no iría. Yo le dije, te equivocas. Si el sacerdote quiere hablar conmigo, yo iré. Hicimos una cita y mi esposa se puso muy contenta porque pensó que el sacerdote lograría convencerme y me volvería para la Iglesia Católica. Pero el día de la cita oré a Dios primero y fíjese la oración que yo hice, una oración pequeña, como dice el pastor, a un Dios grande. Y le dije, Señor, tú sabes para dónde yo voy. Yo te pido que tú me des palabras que este hombre no pueda refutar. Y salí y llegué a la iglesia para enfrentarme con este hombre. Pero el día de la cita, en mis primeras palabras cuando llegamos a esa cita, le hice una proposición al sacerdote y le dije, si usted puede convencerme con la palabra de Dios que el bautismo es para niños, me volveré para la Iglesia Católica. Su respuesta fue, no tengo tiempo para eso ahora. Yo le cité Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Pero era necesario que también citara Hechos 8, 26 al 39, y lo voy a leer. Hechos 8, del 26 al 39. Y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Fíjese qué tremenda escritura hemos leído ahí. Como una confirmación de que el Evangelio no puede ser para niños, tiene que ser para creyentes. Así que, mis amados hermanos, entonces el sacerdote se tornó hacia Margarita, mi esposa, y le dijo, Margarita, Margarita, veo que tienes un gran problema en tu casa. Esto me abrió la puerta para que yo testificara y le dije, Señor, problemas tenía ella cuando yo era católico, que salía de mi casa y regresaba a los 3 días. Ella dijo, es verdad. Pero si usted me puede probar que el bautismo en los niños es bíblico, entonces no solo participo, sino que también me comprometo a volverme para la iglesia. No tengo tiempo para eso, me repitió. Yo le dije, Señor, pero para eso es que estamos reunidos aquí, esto es concerniente al bautismo de la nena. Así que el tiempo lo tenemos. O tal vez, ¿no será que usted no tiene base bíblica para probarme que el bautismo en los niños es bíblico? Entonces me salí del tema y le mencioné de los cantos de piedra que tienen ojos y no ven. Y él me dijo, nosotros no adoramos eso. Y yo le dije, pero usted sabe que hay gente que los adoran. Su respuesta fue, es verdad. Yo entonces le dije, ¿y de quién es la culpa? Pues de ustedes que no enseñan la verdad. Mientras más tiempo pasaba, más rojo se ponía su rostro. Me imagino que era de vergüenza o de coraje. Hermanos, recuerdo de un testimonio de un pastor que fue a una cárcel a llevar el evangelio a unos presos. Logró reunir algunos 12 o 15 presos para que oyeran el mensaje. Él estaba dando el testimonio de Jesucristo cuando de pronto, así de repente, apareció un sacerdote y se puso como de mal humor y le dijo al pastor, ¿con qué autoridad usted se atreve a venir a hablarle a estos que son de los nuestros? El pastor alzó los ojos al cielo y dijo, te doy gracias, Señor, porque no son de los nuestros. Aquel sacerdote que cuando oyó esta expresión del pastor, su rostro le cambió y como que se turbó un poquito, porque comprendió el mensaje de la palabra del pastor. Cuando el pastor dijo, Señor, te doy gracias porque no son de los nuestros. Fíjese que el sacerdote
estaba regañando al pastor porque se había tomado la autoridad de ir a enseñar a gente que no eran de los del pastor, sino de los del cura. Pero cuando el sacerdote oyó la oración del pastor, cuando dijo, Señor, te doy gracias porque no son de los nuestros, se dio cuenta que el ministerio de los sacerdotes muy poco está haciendo por la humanidad. Fíjese, presos, pero católicos. Por eso es que es necesario que aquellos que tienen la verdad salgan a las calles a predicar el Evangelio. Eso fue lo que el Señor dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por esa razón es que yo pienso que para uno bautizarse tiene que creer primero. Y eso es lo que se clavó en mi mente y en mi corazón desde el principio. Por eso yo no podía estar de acuerdo con un bautismo para una niña de 8 o 9 meses. Porque es que, como este eunuco, que creyó que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces fue que estuvo capacitado para este bautismo. El Evangelio primero hay que creerlo, para luego uno bautizarse. Por esa razón es que nosotros los cristianos no creemos que los niños necesitan ser bautizados porque los niños son inocentes. Yo estoy de acuerdo con un pastor que una vez dijo que en este mundo no hay nada más santo que los niños. Esos niños tienen mentes sanas. En esos niños no hay malicia. Y a nosotros mismos se nos aconseja que seamos también como niños, en malicia. Niños en malicia. Pero maduros en el crecimiento espiritual. Bien, mis amados hermanos, de esta manera es que nosotros tenemos que enfrentar las cosas como son. Fíjese, recuerdo que una vez yo iba manejando mi guagua, y en esa guagua que yo manejaba se montaba una monja todos los días. Y yo pues tenía una pregunta que yo quería saber la respuesta, y era concerniente al purgatorio. Y yo le dije a esa monja, le dije, ¿usted me puede explicar qué es el purgatorio? Y ella pues muy bondadosa me dijo con mucho gusto, y me dijo, pues el purgatorio es un lugar donde la gente van a ser purificadas para luego de allí pasar a la gloria. Y entonces me vino a mí ese verso de la Biblia de aquel malhechor en la cruz del Calvario, cuando aquel hombre allí creyó en Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y da la casualidad que ella sabía ese verso. Y ella terminó la última parte. Ella dijo, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda parte que ella ya sabía. Y entonces yo le dije, si para ese malhechor, allí que se arrepintió y fue directamente al paraíso, si para él no hubo purgatorio, ¿por qué para mí tiene que haberlo? ¿O acaso la sangre de Jesucristo no es lo suficiente para limpiarnos de todo pecado? Esa monja se quedó pensando y me dijo, eso es algo que ahora tenemos un question mark.
en el credo católico, que posiblemente lo eliminamos del credo católico. Y yo le dije a aquella monja, ¿y qué pasa con esa gente que han salido de este mundo creyendo en algo que no es cierto, algo que no es verdad? Para mí que se perdieron, porque nadie que sale de este mundo creyendo la mentira puede entrar al cielo. Y fíjese, como la Biblia así, uno habla a la gente con el Evangelio. Aquella monja que caminaba conmigo todos los días, o sea, cogía la guagua todos los días, jamás la volví a ver. No sé si fue que esas palabras la hicieron a ella, le trabajaron a ella. ¿Quién sabe si esa monja se ha convertido al Evangelio y se ha salido del convento? Yo no sé por qué razón no la vi más. ¿Quién sabe si se sintió molesta conmigo y quizás también me sacaba el cuerpo? También eso es posible. Pero ojalá que sea que la palabra le haya llegado a lo profundo de su alma y se haya convertido de verdad al Señor. Porque esta gente tienen buenas ideas y están prestos para ayudar. Y eso es bueno, eso es agradable. Fíjese, es bueno testificar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero para hablar de estas cosas, por ejemplo, como ese día que yo me tuve que enfrentar a ese sacerdote, yo primero busqué la dirección del Señor, porque esta gente esta gente han estudiado mucho y saben mucho, y uno tiene que saber de qué manera uno va a hablar con ellos. Lo importante de todo esto fue, fíjese, lo importante de todo esto, que al final el Señor me dio la victoria completa. Viviana y Margarita terminaron bautizándose en la iglesia pentecostal. No solamente el Señor me dio esa victoria de que mi hija no se bautizó en la iglesia católica, porque la razón por la cual él quería hablar conmigo es porque ellos no pueden bautizar a ningún niño a menos que el padre y la madre estén juntos. Y como yo no participaba en esto, pues ese bautismo no se logró. Pero sin embargo, Viviana y Margarita terminaron bautizándose las dos en la iglesia cristiana pentecostal. Así que el Señor me dio la victoria completa. La verdad nunca puede sufrir derrota. La mentira sí sufre derrota. Yo pienso que ese día, si alguno de los dos fue derrotado, me imagino que fue ese sacerdote que, a pesar de que el tiempo lo había, dijo que no tenía tiempo para mostrarme por las Escrituras que el bautismo es bíblico en los niños, porque me pienso yo que él sabía que no tenía base para probarlo. Es que nosotros tenemos que fundar nuestras creencias. Nuestra vida espiritual tiene que estar fundada sobre la roca, no sobre la arena. Porque el que funda sobre la roca, vienen tormentas y tempestades y dan con impetus, y esa casa no cae porque está fundada sobre la roca. Pero el que funda sobre la arena, vienen vientos y tempestades y dan con ímpetu y su casa cae porque no estaba fundada sobre la roca, sino
sobre la arena. Y nosotros tenemos que fundar nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa es la roca inconmovible. Mis amados hermanos, tenemos que fundar nuestras vidas, nuestras creencias en la verdad, porque la verdad nunca sufrirá derrota. La mentira sí. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, y espero que estas palabras sean de edificación para aquellos que quizás se hagan esa pregunta, si el bautismo de los niños es bíblico o no. Pues por esta escritura que hemos leído, sabemos que el bautismo es para creyentes y los niños no necesitan ser bautizados porque ellos son santos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto.